Hola familia, ¿cómo están? El Señor es bueno. Ahí estaba viendo ahí cada comentario, así que los bendigo. Y qué bueno que están conectados, aprendiendo del Señor. Creo que cada uno de nosotros necesitamos de forma ah, ferviente al Espíritu Santo. Él nos puede sanar, Él nos puede consolar. Él es el único que nos puede llenar de forma completa. Así que es glorioso. Ya vieron el título ahí. Los bendigo, la oración del discípulo. Ya hemos hablado de la oración del discípulo, la parte uno. El que no la ha visto puede entrar ahí a YouTube de nuestra iglesia, Sublime Gracia Chile, y ver la primera parte. Ahí enseñé un poco, desglosé lo que tenía que ver con el Padre Nuestro. Así que hoy voy a hablar de la parte 2 de la oración del discípulo. Y es interesante y es glorioso. Quiero hablar en Mateo 26, versículo 36, esta oración tan profunda que tuvo Jesús antes de la crucifixión, la oración del Getsemaní. Muchos la han escuchado, muchos la hemos leído, pero creemos siempre que Dios nos habla de forma extraordinaria, de forma pertinente. Así que los que toman apunte, esto es glorioso. Número uno, en medio de esta oración, Cristo oró de forma intensa. Y como nosotros somos discípulos, Él es nuestro maestro, Él es nuestro didáscalo, y nosotros somos los aprendices. Necesitamos ver cómo Dios oraba, cómo Jesús oraba. Y en este proceso de crisis, Dios ora de forma intensa. Y esto es glorioso porque antes de esta oración, Dios le estaba hablando a los discípulos de la Pascua. Dijo, este es mi cuerpo por el cual es entregado, mi sangre que será derramada, y estaba hablando de muerte. Y luego viene esta poderosa oración, la oración del Getsemaní. Wow. Así que bendigo a todos a los que nos ven por primera vez, y a todos los que están ahí, tomen apunte. El Señor siempre quiere hablarnos. Mateo 26, versículo 36. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense o quédense aquí mientras voy allí para orar. Esto es glorioso porque en el vocablo habla que Cristo le dijo a los discípulos, les ordenó a los discípulos, le dijo, siéntense, quédense o colóquense en este lugar porque yo necesito orar, yo quiero ir a orar. Y él fue a orar y se apartó con el Padre. Dios, ciertamente, Dios hecho hombre en Jesús de Nazaret, Jesús quería estar solo también para orar. ¿Cuánto debemos disfrutar los tiempos de soledad para hablar con el Padre? Y Cristo quería hacerlo en un proceso de crisis, en un proceso de tensión, en un proceso de aflicción. Jesús se apartó a orar y produjo una oración intensa. La Biblia dice que quería estar a solas con el Padre, o por lo menos deja de manifiesto esto. Y su súplica fue tan intensa. La Biblia en el vocablo griego habla con mucho fervor. Tan intenso lo que estaba haciendo, que la Biblia dice que se postró con el rostro a tierra. Probablemente se arrodilló y luego se postró. Ahí hubo una humillación, entregándose al Señor en esta oración intensa. Recuerden que era el proceso antes de ser crucificado. Entonces la Biblia manifiesta que se empezó a afligir, que empezó a angustiarse, que empezó a entristecerse. Así que en el nombre del Señor, Dios nos enseña a orar de forma intensa. Una angustia en gran manera, dice la Reina Valera. Y se usa para describir una profunda emoción. Una emoción tan intensa que el Señor dice, bueno, nosotros podemos orar así, porque Dios está con nosotros, pero podemos orar en tiempos de crisis. Podemos orar ante cualquier dificultad. Nosotros podemos llegar a esta oración intensa como una oración del discípulo. Profundamente dolido, dice la Escritura. Mi alma estaba destrozada, dice, hasta de tanta tristeza, dice hasta el punto de la muerte. Wow. Cuando yo veo que la Biblia me dice herida hasta el punto de la muerte, profundamente dolido estaba Jesús, profundamente angustiado. Y la Biblia dice que era como un golpe de herida, o como un golpe de muerte, o una herida de muerte. Es decir, que el proceso de Getsemaní estaba sufriendo una herida de muerte. ¡Wow! Un dolor de muerte. Una intensidad tan profunda que la Biblia dice que su sudor llegó a ser como gotas de sangre. Eso lo dice en Lucas. Así que es muy interesante ver esto. El tipo de tribulación que estaba viviendo Cristo nunca más se iba a vivir. Nadie más ha podido experimentar este tipo de tribulación. De hecho, en Apocalipsis habla que si esta tribulación no se hubiese acortado, nadie podría ser salvo. Esta es la tribulación de Cristo, que nadie más podría vivirla sino Él. Y gracias a esto, gracias a que Jesús se puso a orar intensamente,
nosotros también entendemos que Cristo pudo ir a la muerte y fue intencional, fue en necesidad, mostrando que Cristo también era hombre y estaba pasando por dificultad, estaba pasando por mucha tristeza. ¡Wow! Yo he pasado por tristeza, yo he pasado por diferentes dificultades y yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes dificultades al punto de que no sabemos qué hacer, pero podemos confiar y empezar a aprender a orar como discípulo, oraciones intensas, oraciones mayores, oraciones más profundas. ¡Wow! Y esto es glorioso porque Jesús estaba plenamente consciente de lo que había de venir y aún así sabía que era tan difícil la situación, pero el Señor estaba ahí obrando de forma extraordinaria. Jesús sabía que Él era la víctima sacrificial por los pecados de todo el mundo. Entonces su oración, créame, que no se compara con ninguna otra oración que llegar a, según Lucas, a llegar a sudar gotas de sangre. ¡Wow! Esto es muy glorioso. Y el que conoció pecado lo hizo pecado por nosotros. Él sabía eso. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él. Para que Él nos justificara. Entonces Él estaba orando diciendo, Señor, yo voy a prepararme para la muerte. Y yo le expongo esto. Si alguien ha sufrido la muerte de alguien, sabemos que es difícil. Sabemos que uno llora de forma intensa y que piensa que nunca más puede vivir. Pero imagínense el dolor de morir por todas las personas. Si por una muerte es tan difícil, imagínense Cristo muriendo por los pecados de todas las personas. Esta oración intensa y esta tribulación que estaba viviendo Cristo era realmente indescriptible, indecible, una tribulación extrema. Era tanta intensidad en esta oración que yo me imagino que Cristo profundamente clamaba y decía, papito mío, ten piedad de mí. Y me encanta porque ahí dice que pase esta copa de mí si es necesario. Hablando de la copa en el sistema figurativo, en el punto figurativo de que la copa era sufrimiento, le esperaba un sufrimiento enorme, como ningún hombre ha vivido, como ninguna mujer ha vivido. Cristo sufrió el sufrimiento de los pecados, de las potestades, de todo lo que tenía que vivir. Cristo estaba ahí orando de forma intensa, y los discípulos y las discípulas del Señor debemos aprender a orar de forma intensa, y para aprender a orar de forma intensa también pasaremos por tiempos de crisis, también pasaremos por tiempos bien conflictivos, al punto de muerte. Así que prepárense, porque debemos aprender a orar de forma intensa. Y me encanta porque Dios es el único que conoce el dolor más profundo del ser humano, mujer u hombre. Dios conoce ese dolor y solo Él puede sanar a la persona. Ni siquiera yo como pastor, ni siquiera un psicólogo, ni siquiera un terapeuta, ni siquiera a un médico puede sanar el dolor del corazón, sino el Señor, que conoce las profundidades del ser humano, pues Él nos ha creado. Y me encanta porque no es fácil orar de forma intensa, pero yo quiero ser como mi maestro y empezar a orar de forma intensa. ¡Wow! Y esto es glorioso. Yo una vez andaba en misiones en otro país y estaba orando. Tenía un dolor en el estómago, que era tan fuerte el dolor, que ¿saben qué? Me llegué a desmayar, yo creo ahí. Dios algo hizo. Yo estaba orando, no conocía a nadie porque llevaba poco tiempo en ese país. Y no conocía absolutamente a nadie. Y estaba en un baño solo orando con un dolor tan profundo que no me dejaba ponerme de pie. Probablemente Dios me sanó de forma gloriosa, pero ¿saben qué? Estaba orando de forma tan intensa que le dije, Señor, que se haga su voluntad. Yo no quiero morir, pero si tengo que morirme, papá, que se haga su hermosa voluntad, porque sé que su voluntad es más gloriosa. Y yo vi mi muerte. De hecho, desperté después de un tiempo. Estaba solo, recuerden, no me conocía a nadie, en otro país. Y el Señor me levantó y luego no sentía ningún dolor. Yo creo que Dios hizo algo maravilloso, o a veces el dolor hace desmayar a las personas. Así que probablemente algo estaba pasando ahí. Pero la oración intensa que Jesús manifestó en el Getsemaní no se compara con nada. Y todos los discípulos debemos aprender a orar de forma intensa, de forma profunda. Con emoción, decía Cristo, manifiesta ahí las emociones, que él incluso le pide ayuda a su discípulo y le dice, hey, quédense ahí y ayúdenme a orar. Velen y oren, dice. Y el punto número 2, esto es interesante, la oración del discípulo. Oración vigilante, porque Cristo estaba orando de forma atenta, vigilante, despierto, con una actitud despierta. Y esto es glorioso, porque en el versículo 41 le dice Jesús a los discípulos, velen y oren, para que no cedan ante la tentación.
oración, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En otra versión habla que la carne es débil. Y los verdaderos hijos e hijas del Señor deben aprender a orar de forma vigilante. ¡Wow! Porque el espíritu está dispuesto, pero ciertamente los seres humanos somos tan débiles y Jesús lo sabía. Jesús le dice, velen conmigo por favor, y llama a los tres que más pasaba tiempo con ellos, a los tres que los llevó al monte y hizo la transfiguración delante de ellos. Le dijo, apártense y vengan a orar conmigo. Y Jesús no solamente buscaba la ayuda de Dios, sino que también buscaba la ayuda de sus compañeros. Jesús me enseña a pedir ayuda también a las personas. Y esto es glorioso porque debemos tener esa actitud de alerta y no ceder a la tentación. Para no ceder a la tentación, para no caer destruido en los procesos de dificultad, yo debo tener esta actitud de alerta, esta oración vigilante, esta oración despierta. De hecho, Jesús le dice a los discípulos, ¿acaso no pueden orar una hora? Le he pedido que oren porque viene un proceso de crisis, me voy a morir. Y es interesante, aunque Cristo deja de manifiesto que al tercer día resucitaría, Él tenía todo controlado, pero a pesar de todo era un proceso difícil. Le estoy diciendo que imagínense que una muerte es difícil. Imagínense una persona que muera por todas las personas del mundo, por todos los pecados, por todas las aberraciones que el mundo ha cometido. Jesús dice, yo estoy muriendo por el perdón de todo ello. Ese sufrimiento, ese punto de tristeza es muy profunda. Por eso debemos estar atentos y ser gente, discípulos y discípulas de oración vigilante. Bueno, dejé de manifiesto que los verdaderos discípulos practicamos la disciplina de oración y les enseñé el Padre Nuestro. Pero los verdaderos discípulos también aprendemos y nos va a tocar situaciones de oraciones intensas, profundas, de crisis. Pero también los discípulos y las discípulas del Señor debemos estar orando de forma vigilante, porque el Espíritu está dispuesto, Dios está dispuesto, Dios está intercediendo por sus hijos para que se cumpla su hermosa voluntad. Pero recuerden que somos tan débiles, tan imperfectos, somos tan humanos que necesitamos estar en oración vigilante. Y esto es glorioso porque el diablo nos tienta cuando estamos débiles y angustiados. En ese proceso también nos va a tentar a hacer lo incorrecto. Por eso debemos estar orando y apercibidos. Debemos estar vigilantes, despiertos. Por eso Jesús le dice, hey, estén despiertos porque viene la hora de la dificultad. Viene la hora de la crucifixión, le decía a los discípulos. Así que esto es glorioso. Pero me encanta porque a pesar que Dios entendía la situación y la crisis de tentación y la crisis de sufrimiento que venía, Jesús dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada que ver conmigo. ¡Wow! Y Él deja de manifiesto que Él tenía las cosas claras, a dónde iba y por qué había venido. Jesús comprendía el peligro, comprendía de forma clara el peligro de la tentación del diablo, pero también comprende la debilidad del ser humano. Y Jesús, como sabe todo eso, como Dios que es soberano y conoce todas las cosas, el mismo Señor nos dice, aprendan a orar de forma vigilante. ¡Wow! Aprendamos a orar de forma vigilante. Cristo lo hacía así. Le dicen, estén despiertos, sean vigilantes, velen y oren, estén atentos. Si oramos y velamos de esa forma, en medio de los peligros, sin darnos cuenta, a veces nos pueden destruir. Por eso debemos estar velando y orando. Porque si no oramos, si no estamos velando, cualquier situación, cualquier peligro, cualquier tentación o maquinación del enemigo en nuestra mente, nos puede llegar a destruir. Y Dios no quiere destruir. No quiere la destrucción de nadie. Dios no quiere la destrucción de ninguna persona. De hecho, dice, el ladrón viene a matar, a robar y destruir. Pero yo, dice el Señor Jesucristo, el buen pastor que he venido a dar la vida por ustedes. El Señor absoluto dice, yo tengo vida y vida plena para cada uno de ustedes. Por eso aprendan a orar de forma vigilante, a orar de forma atenta. ¡Wow! Estar vigilante significa simplemente mantenerse despierto, queridos hermanos. Porque hay una lucha, sí hay una lucha, tanto con nuestras debilidades, con nuestras imperfecciones, con nuestros pensamientos que se van a lo incorrecto, y no podemos negar las maquinaciones de Satanás. En medio de las tentaciones y pruebas, esta oración nos mantiene despiertos. En medio de las dificultades y crisis más profundas del ser humano, esta oración
nos mantiene prevenidos. ¡Wow! ¿Cuánto solamente se lamentan, pero muy pocos previenen? Nosotros debemos prevenir, debemos ver el peligro y alejarnos, ser como la gente sabia, como la gente entendida, que ve el peligro y se esconde, pero la gente que no tiene la oración vigilante siempre pasa y vuelve a recibir el daño. Esto lo dice un proverbio, así que atento, porque Dios no quiere la muerte de nadie, sino que la salvación. Y me encanta ver a Jesús tan amoroso, tan glorioso y tan preocupado por los demás, que aunque estuvo afligido al punto de la muerte, Él se preocupaba por los apóstoles. ¡Wow! ¿Saben qué? Cuando veo a una persona así, me alienta a seguirlo. Me alienta a amarlo, me impulsa a seguir porque Él siempre se preocupa de mí, Él siempre se preocupa de todas las personas y aunque todos nos dejen, Él siempre está con nosotros. Y me encanta ver que Cristo, aún siendo hombre, estaba tan afligido, iba a sufrir una muerte que nadie más iba a sufrir, pero aún así Él estaba preocupado por los discípulos y le dice: velen y oren porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne es débil. Jesús esperaba que ellos le ayudaran a orar. Jesús esperaba eso, que los discípulos se pusieran a orar, pero entendemos que a veces las personas más cercanas nos pueden dejar solos o nos pueden dejar solas. Por eso debemos confiar en Cristo. Pero quiero decirte algo, que el que estaba en el Getsemaní, el que permaneció orando en medio de la crisis, el que sudó gotas de sangre, este está reinando en el cielo ya y no nos va a dejar. El mismo que estaba en el Getsemaní está con nosotros hoy y está intercediendo a favor de nosotros, porque este sí que de verdad, este no nos deja solo, este sí que es perfecto, este es tan perfecto que está siempre con nosotros en cada situación, aún en las situaciones más difíciles. ¡Wow! Este no falla, este está con nosotros. Así que en el nombre de Jesús, y a veces en medio de estas situaciones es necesaria tener esta oración vigilante, porque a veces seremos expuestos a situaciones difíciles, pero es para que la fe se ponga a prueba. La oración vigilante nos prepara, la oración vigilante nos fortalece, la oración vigilante nos da claridad, la oración vigilante nos mantiene alerta a cualquier situación. Recuerden que serán enviados como ovejas en medio de lobos. Así que recuerden esto, sean atentos, sean como serpiente, dice, interesante, sencillos como paloma, pero sean astutos como serpiente. Y no estoy hablando de la serpiente malvada, sino estoy hablando de estar atento, sino estoy hablando de ser vigilante y prevenir, tener las situaciones con claridad. Pero para eso tenemos que meternos con el Dios Todopoderoso y en esta maravillosa oración vigilante. Y número 3, los que toman apunte, puedo ver una oración de confianza. ¡Wow! En el versículo 44 dice: entonces los dejó y volvió a irse. Y por tercera vez oró con las mismas palabras, diciendo: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú quieres. Y cuando yo veo esta oración, maravillosa oración de confianza, me encanta porque Cristo dice nuevamente: Padre mío, como el niño que confía plenamente en su papá. Ese es el vocablo que ocupa. Y dice: esta copa, este sufrimiento, a pesar de este sufrimiento, Señor, que se haga su voluntad. A pesar de lo que puedo pasar, la voluntad del Padre siempre es perfecta. Y puedo ver en esta oración, qué maravillosa oración, su voluntad es el tema primario. No se trata de lo que yo quiero, sino se trata de lo que es bueno para mí. No se trata de que yo me deje guiar por puro sentimentalismo, sino que me deje guiar por la voluntad del Espíritu, por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el tema primario para los verdaderos discípulos. Por eso los discípulos oramos con confianza, porque los discípulos y las discípulas oran conforme a su voluntad. Como dijo Jesús, que se haga su voluntad. Señor, a pesar de este sufrimiento, los verdaderos discípulos van a manifestar una oración de confianza, porque van a orar conforme a su voluntad. Diciendo: Padre mío, esto estaba diciendo: eres mi protector, eres el que me nutre, eres el que me sustenta, eres mi Padre cercano y amoroso, en el nombre del Señor. Y esto deja de manifiesto que Jesús sabía todo. Dios tenía el control. De hecho, en pasajes anteriores, Jesús le declara a sus discípulos y le dice: bueno, es necesario que yo vaya a Jerusalén, porque ahí, en ese proceso, muchos de los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos,
Es necesario que yo padezca mucho por causa de ellos. Y es interesante. Y dice, bueno, y también estaré muerto. Pero me encanta porque no termina ahí, sino que dice, pero recuerden que al tercer día resucitaré. Y manifiesta una oración de confianza extraordinaria. Y me encanta porque Jesús tenía claro el propósito de su vida. Jesús nació para morir como el sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. Jesús sabía para dónde iba. Jesús sabía, por medio de la oración generaba visión. Por medio de la oración generaba sentido de oración. Esta oración de confianza me llena de claridad y me lleva a tener más luz en el camino o en el proceso de sufrimiento. Así que esto es muy poderoso. Y en medio de la tensión y angustia, me encanta porque el sudor de gota de sangre y el fenómeno conocido ahora de forma contemporánea es hematidrosis. Es un fenómeno conocido que le sucede a las personas que sufren mucha tensión, una tensión extensa, una angustia tremenda. Y esto es un fenómeno ya descubierto, que la gente puede llegar a gotear, a sudar gotas de sangre. Así que esto es muy poderoso. Y me encanta porque Él vino al mundo a hacer la voluntad del Padre. Y los verdaderos discípulos venimos al mundo y estamos en el mundo. Porque no somos del mundo, igual que Cristo, tenemos que hacer la voluntad del Padre. A veces nos va a costar, a veces nos podemos equivocar, pero debemos estar orando de forma vigilante, debemos estar orando de forma confiada que en Él está la plena salvación. ¡Wow! Y definitivamente Jesús estaba hablando que Él era el único camino a la salvación. No había otra opción, Él tenía que ir a la cruz. No hay otra opción. Algunos dicen, bueno, habrá otro tipo de salvación, habrá otra alternativa, habrá un plan B. En ninguna manera, diría el apóstol Pablo. No hay otro plan B. El único Salvador es Cristo. Y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Este que vino del cielo, este que vino de arriba, que estaba en el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria. La gloria como el único en su especie, el único Dios encarnado, este unigénito del Señor. Y no hay otro plan. Así que no busquen otro plan, porque el único plan es Jesús, el plan perfecto, porque Dios no se equivoca. Y es interesante, porque la Biblia dice que fue a orar otra vez, por tercera vez. Esta oración de confianza y necesitamos tener una oración con perseverancia. La oración de confianza, a pesar de la crisis, seguimos perseverando, seguimos orando, seguimos practicando la oración, porque creemos que Dios tiene el mejor plan. En el huerto del principio, ustedes se acuerdan, ahí se equivocó Adán. En el huerto, en el paraíso se equivocó Adán. Alguien hizo su propia voluntad y no la voluntad del Padre y perjudicó a toda la humanidad. Pero en este propio huerto, uno llamado Jesús de Nazaret hizo la voluntad del Padre y estuvo dispuesto a la muerte, a la tribulación más grande, pero para salvarnos a todas las personas. Me encanta, porque este hombre vino a morir para salvarnos a nosotros. Cristo Jesús nos dio el verdadero paraíso en el nombre del Señor. En Él estábamos muertos, pero gracias a Jesús y esta maravillosa tribulación que terminó en la cruz, en la muerte y su resurrección, nos dio vida a cada uno de nosotros que estábamos muertos por hacer nuestra voluntad, por hacer la voluntad guiada por los deseos maliciosos que teníamos. Ahora, los verdaderos discípulos practicamos esta confianza, esta oración de confianza, haciendo su voluntad y proclamando su voluntad. Y me encanta ver que Jesús, después de la oración, tiene un coraje extraordinario, porque la oración de confianza me llena de coraje y dice, vienen para apresarme. Vienen para apresarme, ahora llegan los que me van a crucificar. Y se levanta de forma tan extraordinaria, porque los que oran con confianza, Dios le da coraje, espíritu de valentía, de poder. Y Cristo se levanta. Y me encanta porque se terminó el tiempo de oración y empieza el tiempo de acción. Se termina el tiempo de oración. Cuando yo oro con confianza, wow, dejo de orar y empiezo a accionar. La oración no me deja igual. La oración me saca, me da valentía, me da coraje y me lleva a hacer la voluntad del Padre, aunque sea que tenga que sufrir. Esta oración me la manifestó Jesús. Así que cada persona pasará por dificultad y debemos aprender a decir, Señor, que se haga su voluntad. Me encanta ver a Jesús, que Jesús nos muestra que estaba de rodillas delante de Dios, pero estaba de pie ante los hombres. Estaba parado delante de los hombres. De hecho, llegó ahí hasta Poncio Pilato ahí y le dice, bueno, el que está de parte de la verdad me va a escuchar.
y se pone delante de Poncio Pilato, una persona totalmente malvada que tenía ahí para destruirlo. Pero Jesús dijo, yo no soy de este mundo. Si fuera de este mundo vendrían a pelear por mí. Así que es necesario que la semilla caiga a tierra para que dé buenos frutos. Es necesario la muerte, porque Jesús será levantado como esa serpiente que fue levantada en los tiempos de Moisés, para que todo aquel que vea a Cristo reciba salvación y vida eterna. Por tanto, debemos aprender a orar como verdaderos discípulos y desarrollar esta maravillosa disciplina de oración, con oración intensa, con oración vigilante y con oración de confianza. Y me encanta porque el Getsemaní significa prensa de aceite. Y en este tipo de oración, en esta oración de crisis, yo veo unción, yo veo conquista y veo muerte. Pero en este tipo de oración no se queda ahí, sino que veo la resurrección, veo la nueva vida. Así que Cristo Jesús, en el nombre del Señor, Él quiere darte nueva vida para que puedas disfrutar el verdadero paraíso de estar en su presencia. Que a pesar de las dificultades, nosotros tenemos confianza y hacemos su voluntad. ¡Wow! Alguien puede decir amén, alguien puede decir gloria a Jesús. Este tipo de oración nos debe llevar a ser como Jesús. La oración del discípulo parte 2, los quiero bendecir y permítanme orar por cada uno de ustedes que estuvo ahí conectado y que permaneció conectado. Bendigo a todos los que estaban comentando ahí atentos y tomando apunte en esta maravillosa palabra. Padre, gracias. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno y estás con nosotros. Prepara nuestro corazón y enséñanos a orar de forma intensa, Señor. Yo sé que pasaremos por dificultad, como tú lo hiciste, pero enséñanos a orar de forma intensa. Enséñanos a orar de forma profunda, guiados por el Espíritu Santo. Señor, aún con gemidos indecibles, Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a ser personas que oren de forma vigilante, que estén atentos a las situaciones para no ser tentado y no caer y no ser destruido, sino salir airoso en medio de las pruebas y dificultad. Señor, permítenos orar con esa confianza que tú manifestaste, como tú lo hiciste en el Getsemaní. Padre mío, mi papá, tú eres maravilloso. Así que a pesar de los sufrimientos, Señor, que se haga tu voluntad. Tu voluntad siempre es grande, es perfecta y es buena para nosotros, papá. Gracias, 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 porque tú estás ahí y estás obrando de forma maravillosa por cada oyente, por cada hermano y hermana que nos escucha también el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Jesús, los bendigo y recuerden, me dicen acá que les recuerde, este domingo no vamos a tener el servicio en vivo, así que conéctense el martes y el jueves por Zoom, están invitados, solo envíen el link ahí o envíennos la pregunta y les enviaremos el link, así que los dejo invitados en el nombre del Señor. Un abrazo enorme y nos vemos pronto.